Bendiciones, les saludamos de los ministerios. Jesucristo es el Señor, siempre dentro de el gran tema que estamos tratando durante este mes de enero, la fe y la confianza. Vamos a entrar en un tema que le he puesto causas por las cuales nuestra fe titubea. Y yo les mencionaba acerca de que muchas veces nosotros le pedimos a Dios, y la Biblia dice que muchas veces pedimos para nuestros propios deleites. Por otro lado, a veces nosotros no recibimos la respuesta de Dios y uno dice, ¿por qué Dios no me ha respondido? En la carta a los Santiago, el Santiago capítulo 1, versículo 6, dice, pero cuando usted pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es como la onda del mar, que es arrastrada de una parte a otra. No piense quien tal haga que recibirá cosa alguna. El tema que vamos a estar desarrollando, le he puesto causas por las que nuestra fe titubea. Hay gente que tiene fe, hay otros que tienen poca fe y otros que tienen una fe titubeante. Y dentro de esas causas, el apóstol Santiago está hablando de aquellas personas que son de doble ánimo, que les cuesta tomar decisiones. Y hay un conflicto de su razonamiento humano versus la palabra de Dios. Santiago capítulo 1, verso 8 dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea, no sabe decidirse y entonces comienza a dudar. Por eso cuando uno le está pidiendo a Dios dentro de todo esto, hay varias circunstancias que el apóstol está mencionando cuando escribe esta carta en la introducción, ¿sí? Y básicamente lo encierra cuando nosotros estamos entrando en diversas pruebas, ¿sí? Que el apóstol está mencionando cuando escribe esta carta en la introducción, ¿sí? Y básicamente lo encierra cuando nosotros estamos entrando en diversas pruebas, ¿sí? Entonces, dentro de lo que vamos a estar aprendiendo hoy es por qué titubeamos, por qué nuestra fe está titubeante, ¿sí? Y uno de las causas es el racionamiento humano, ¿sí? Y la gente dice, es que yo así lo siento, si están los sentimientos, ¿verdad? Y vivimos bajo estos sentimientos. Entonces, cuando vienen los obstáculos, no sabemos cómo actuar o a quién ir. Mientras la Biblia, la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, la palabra fe tiene que ver mucho cuando nos enfrentamos con las diversas pruebas. Y no solo en las pruebas, pero casi siempre el hombre busca cuando tiene una serie de circunstancias. Cuando nosotros llegamos al Señor, la mayoría llegamos con una situación muy difícil en nuestro carácter, en nuestra vida, en nuestras relaciones interpersonales, en nuestra situación laboral, quizás en una situación de enfermedad, pues etcétera, etcétera. Todos hemos vivido situaciones muy tremendas. Y cuando llegamos al Señor Jesucristo y creemos por fe, creemos por fe, entonces vamos a meternos a un río de lo desconocido. Pero como el texto
que hemos estado manejando para este año es la carta de los Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario que los que le buscan crean que le hay y que Él es galardonador a aquellos que le buscan. Entonces, si Dios me dijo que me iba a dar una eternidad, yo creo en la eternidad. Sí, creo en mi eternidad. Aunque el mundo... La segunda causa es cuando nuestros sentimientos nos doblegan, lo que nosotros sentimos. Y siempre hay en la carta de Santiago capítulo 1 verso 12 dice, dichoso o bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios le ha prometido a aquellos que le aman. Cuando uno es tentado, no diga que es tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que cada uno por sus propios los deseos exagerados de sus sentidos. La Biblia dice por la concupiscencia, ¿sí? Su propia concupiscencia es atraído y es seducido. Entonces viene la concupiscencia y después de que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces hay varias cosas que nosotros podemos ver aquí en Santiago. Lo enfoca de esta manera. Dichoso es el varón que soporta la tentación y habiendo pasado la prueba, ¿sí? O resistido la prueba, dice que Dios tiene una promesa. ¿Sí? Como el tema que estamos tratando, causas por las que nuestra fe titubea. Si nosotros descuidamos las promesas, dice que cuando uno vence la prueba, tiene una recompensa, que es la corona de vida, que Dios ha prometido a aquellos que le aman. Entonces, cuando tratamos nosotros de justificarnos por haber pecado, por haber fallado, por haber desconfiado en las promesas de Dios, en lo que estamos leyendo hoy, dice claramente que Dios no lo tienta a uno. El diablo es el que acusa y tienta, pero Dios no lo está tentando a uno, sino que aquí vienen los sentimientos, cuando nuestros sentimientos nos doblegan. Esa causa es cuando es uno atraído, es seducido, concibe el pecado y el final, los sentimientos nos doblegan. Esa causa es cuando es uno atraído, es seducido, concibe el pecado y el final, la paga del pecado, es la muerte. Entonces muchos hemos caído en ese problema, que cuando nuestros sentimientos nos doblegan. Y algunos otros dirán, pues dice la Biblia que cuando uno peca y se acerca a Dios, le pide pecado, Dios es fiel y justo para perdonar sus pecados y librarlos de toda maldad. Sí, es cierto, pero el problema es que peque uno y peque uno y peque uno y que esté pidiendo perdón y pidiendo perdón. Entonces eso va a traer consecuencias. La carta a los Romanos, capítulo 15 y verso 13, dice, vamos a ver si sigue. Y el Dios, oiga, de esperanza os llene de gozo y de paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hay pruebas, sí, pero la Biblia está diciendo que Dios
oiga, que Dios de esperanza nos llene de paz y de gozo. Entonces, es un tanto difícil cuando nos encontramos en la prueba, luchar y resistirla y que tengamos paz. Pero la Biblia está diciendo que Él quiere llenarnos de esperanza, de paz y de gozo. Una tercera causa por la que nuestra fe titubea es cuando las circunstancias no son como nosotros esperábamos. Cuando las circunstancias, cuando nosotros pensamos como que Dios perdió el control. La Biblia, en la carta a los Romanos, capítulo 8 y versículo 28, dice la Escritura que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan. Y dentro de esa tercera causa por la que nuestra fe titubea, es cuando vienen situaciones que nosotros no las esperábamos. Circunstancias a veces ilógicas para nosotros, pues. Circunstancias difíciles que a veces creemos que solo nosotros lo estamos viviendo. Enfermedades, accidentes, pérdida de un ser querido, pérdida de trabajo, una pérdida de relaciones interpersonales, problemas en los hogares y todo ese tipo de cosas que uno no se imagina que puedan suceder, pero parte del problema es que nosotros no entendemos que Dios sigue teniendo el control sobre todas las cosas. Y allá en Jeremías 29:11 dice que Dios sabe los pensamientos que tiene para nosotros, y pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. O sea, Dios sigue y tendrá el control de las circunstancias. Los que aman a Dios, todas las cosas. Y a veces cuando estamos en la crisis, en el problema, nosotros no entendemos qué es lo que Dios está obrando, qué está haciendo. Pero la Biblia está diciendo que el fin, ahí en Jeremías dice, para daros el fin que esperáis. ¿Qué esperamos nosotros de un problema? Esperamos la solución al accidente, a la pérdida, falta de, sí, esperamos. Entonces Dios tiene un plan que nos ha llevado dentro de ese plan, ¿sí? Que nosotros no entendemos, y muchas veces nos causa resentimiento, nos causa dolor, y nuestra fe comienza a titubear en la respuesta que Dios puede hacer. Tal vez la cuarta cosa que nos hace titubear nosotros es desconocer los caminos de Dios. Y yo los mencionaba en alguna oportunidad que Dios sabe los caminos que tiene para nosotros. Una oportunidad que Dios sabe los caminos que tiene para nosotros. ¿Sí? Dios quiere enderezar nuestras veredas, nuestros caminos, sacarnos de los desiertos y traer ríos de bendición, ríos de agua viva. Y cuando nosotros desconocemos los caminos de Dios, entonces tenemos una serie de conflictos. Pero, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Escritura? En Salmos capítulo 103, versículo 3 dice que Dios es el que perdona todos mis pecados. ¿Sí? Y dice que Dios, oigan lo que dice, sana todas mis dolencias.
Si estás viviendo un momento de enfermedad física o espiritual o del alma, que muchas veces nos duele demasiado, dice que Dios, cuando uno hace a un lado la escritura, cuando uno no lee la palabra de Dios, cuando uno no tiene los tiempos con Dios, no encuentra estas respuestas que estamos nosotros leyendo en las Sagradas Escrituras. Dice, el que sana todas tus dolencias. ¿Sí? ¿Qué le duele? ¿Qué le angustia? ¿Qué le preocupa? Entonces vamos a Dios, ¿sí? El que rescata del hoyo nuestra vida y que el que nos corona de favores y de misericordia. Si está viviendo un momento terrible de injusticia, ¿sí? Si está viviendo un momento en que nuestra boca, en lugar de bendecir, está maldiciendo, dice que Dios puede saciar su boca, ¿sí? Si está viviendo un momento de cansancio, ya no aguanta la situación, dice que Él puede rejuvenecernos como el águila se rejuvenece. Quitar lo que nos sirve y poner cosas nuevas. Dios quiere darnos cosas nuevas. Y dice que Él va a hacer la justicia. Él va a hacer derecho. Los que están padeciendo un problema que lo vemos injusto, ¿verdad? Porque Él es el misericordioso. Él es clemente, es lento para la ira, grande y misericordia. Y esta situación que está viviendo no durará la eternidad, ¿sí? Entonces, ¿por qué no ponemos nuestra causa delante de Dios y le digamos, bendice alma mía a Jehová y no olvide mi ser todos sus beneficios? Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo. Y hay muchas veces que cuando las circunstancias no vienen como lo que nosotros nos esperábamos, entonces eso titubea nuestra fe. Pero muchas veces Dios quiere tratarnos a nosotros como cuando Dios tiene que quitar o podar algunas áreas que son difíciles en nuestra vida, que todavía nosotros no hemos dominado, por un lado. Y por otro lado, recuérdense que Dios es nuestro Padre y actúa como Padre. En Hebreos capítulo 2, verso 10, dice, aquellos que ciertamente nos disciplinaban como ellos creían o a ellos les parecía. Pero dice, hablando de Dios, para lo que nos es provechoso. Y yo les decía, hay cosas que a los que ama a Dios no suceden. Y a veces no lo entendemos, pero son para nuestro beneficio. Y la Biblia dice para que participemos en su santidad. Cuando en el verso 11 dice, es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después dice, da fruto apacible y justicia a los que ella ha sido ejercitados. Estamos dentro de este periodo leyendo los tiempos nuevos que Dios tiene para nosotros. Y ha llegado tiempos donde hay poda, ¿verdad? Cuando el sembrador viene y comienza a cortar, a quitar, porque de esto va a venir algo diferente. Y dentro de algunas preguntas dentro de que esto que estamos viviendo para este año, es una de las preguntas que me impactó era ¿qué he perdido o cuánto he perdido? ¿Y de qué me ha servido las pérdidas que he tenido? Entonces he entendido de que si es una situación económica, he tendido a reducir costos, gastos. Ha habido una reducción de ingresos, pues he aprendido a vivir, como decía el salmista, y lo decía Pablo también. Pues, ha habido una reducción de ingresos, pues he aprendido a vivir, como decía el salmista, y lo decía Pablo también, acerca de podemos vivir en escasez o podemos vivir en
abundancia. Y sobre todas estas cosas, dar gracias a Dios. Que no titubee nuestra fe, porque Dios va a seguir siendo Dios. Dios suplirá todo aquello que nos hace falta, dice la Escritura, conforme a sus riquezas en gloria. Entonces, todo esto que nos ha estado pasando a la luz de la palabra, Dios quiere traer un fruto apacible de justicia a los que en ella son ejercitados. Y eso va a hacer que nosotros cambiemos nuestro pensamiento, nuestro estilo de vida, nuestra manera de vivir. Por lo cual levantar las manos paralizadas, las rodillas paralizadas, las manos que estaban caídas, ¿sí? Y hagamos las sendas derechas para que lo cojo no se salga del camino. Hay una enseñanza, ¿verdad? Entonces no titubeemos en nuestra fe, que Dios tiene una respuesta para todos. Otra de las causas por las cuales nuestra fe titubea, la número 5, es por no sentirnos perdonados. Yo no sé cuántos de ustedes, cuando viene la crisis, las circunstancias, algún evento que ustedes tuvieron en su vida, que se sienten como señalados, se sienten condenados y dice Dios a mí no me perdonó, ¿verdad? Y la Biblia me está llevando. Ay, el profeta Isaías dice que no nos acordemos de las cosas pasadas ni traigamos a memoria las cosas antiguas, ¿sí? Y dice que Dios quiere hacer cosas nuevas. Dios nos perdonó. Y dice, otra vez abriré camino en el desierto. Entonces, el sentirse culpable abre una puerta al fracaso, a volver al pasado, a dudar del perdón de Dios. Mire, Dios a mí me perdonó, y tal vez había una lista que no hice de los pecados en que me metí, ¿verdad? Que trajo consecuencias. Sí, trajo consecuencias, en unos más que en otros, ¿sí? Y les voy a contar una experiencia de alguna persona. En la Biblia, el rey David, siendo conforme al corazón de Dios, al final, por haber pecado, tuvo consecuencias en su reinado, en su vida, con sus hijos, consecuencias con las batallas, las guerras, consecuencias hasta el final en su muerte. Entonces, no crea que cuando uno llega a Jesús, que las consecuencias, muchas veces los que toman, los que usan drogas, los que han vivido una vida pervertida, muchas veces mueren por esa vida desordenada, hígados afectados, cáncer, todo ese tipo de cosas. No quiere decir que hay otras personas que Dios no, en su misericordia, no los sana, los liberta, los saca de la esclavitud. Pero a lo que quiero llegar es que Dios a nosotros nos perdonó y mantiene su perdón. La carta del apóstol Juan, en su primera carta, en capítulo 1, verso 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, Dios no está recordando los pecados pasados. Dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Y hay situaciones que creo que sí tienen que ordenar. Padres desobligados, madres desobligadas, que tienen que ordenar esa situación con sus hijos o en su matrimonio, ¿verdad? Pedir perdón, ¿sí? Y tratar de restituir el daño que han hecho en la medida de lo posible. Pero en relación a su fe, ¿verdad? ¿Por qué titubea su fe? Es porque quizás
Dios nos está llevando a un punto donde debe ordenar su casa, ordenar su vida, sentirse perdonado al momento de otorgar el perdón o recibir el perdón de otra persona. Hay personas que dicen que no van a perdonar hasta la muerte, no va a perdonar a la gente. ¿Y quién somos nosotros para dejar de otorgar el perdón a la persona? Hay personas que dicen que no van a perdonar hasta la muerte, no va a perdonar a la gente. ¿Y quién somos nosotros para dejar de otorgar el perdón a una persona? Llevar una carga de falta de perdón sobre sus espaldas le hace una vida infeliz. El odio, la ira, el rencor, la envidia, todo ese tipo de cosas hace que nuestro caminar nos hace sentir culpables, ¿sí? Por no arreglar esos asuntos, de ordenar nuestras vidas. Entonces, si hay consecuencias de los grandes errores, sí, pero para la eternidad el perdón de Dios es uno. Y por último, la última causa, el número 6, causa por la que nuestra fe titubea, son las acusaciones del diablo. ¿Sí? Y yo me voy a la escritura, ¿verdad? Porque llega un momento allá en Mateo capítulo 27, verso 46 o 40, si no estoy mal. Llega un momento, vamos a ver si es ese texto, Mateo 26. Vamos a ver si. Dice la escritura que hubo una situación de la tentación del Señor, acusación que el diablo le hizo a Jesús, ¿se recuerda? Sí, Mateo 27. Vamos a ver si lo encuentro por acá. Aquí está. Dice que le dijeron cuando estaba Jesús en la cruz: si eres hijo de Dios, ¿por qué no te salvas a ti mismo? ¿Sí? Desciende de la cruz. Y lo voy a leer así, dice: algunos de los que estaban allí decían: a Elías llama. Y al instante alguien tomó una esponja y le decían: si eres hijo de Dios, ¿por qué no desciendes de esa cruz? Y yo les digo, muchas veces hasta en lecho de muerte vienen acusaciones del diablo. ¿Sí? El diablo dice: Dios no te ha perdonado, vas a seguir siendo la misma persona, eres un fracaso, es un problema, ¿sí? Dios está diciendo que sus promesas son sí en Él y amén. La cita es Mateo capítulo 27, verso 40. Y le decían: tú que derribas, mira las acusaciones, el templo, en 3 días lo edificas. Sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Hay gentes que nos acusan, usados por el diablo. Mire, cuando alguien quiere causar división, cuando alguien chismea, cuando alguien condena, cuando alguien nos enjuicia, es usado para el diablo. Y esas son las acusaciones del diablo. La escritura allá en la carta a Juan dice que el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo. El Hijo de Dios apareció, toda obra del diablo, usando a cualquier gente. Al mismo Señor, la gente lo señalaba y lo tentaba para que Él se bajara de la cruz. Muchas veces dice: ¿y usted que es cristiano? ¿Y por qué solo vive enfermo? ¿Por qué vive en fracaso, en derrota? La gente nos condena, nos señala. Y nosotros debemos de entender que el Señor dijo que siempre iba a estar con nosotros. Dice Isaías capítulo 43 y
perdón, capítulo 41, creo que es, versículos 9 y 10, y dice lo siguiente. 41, 9 y 10, dice: no temas, el verso 10, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de tu justicia, de mi justicia. He aquí todos los que se enojan contra ti serán avergonzados, serán confundidos, serán como nada, perecerán los que contiendan contigo. Todos los conflictos. Yo no sé cuando usted llegó a los caminos de Dios y tuvo conflictos con su familia. Muchos dejaron de hablarle, otros los dijo su familia. Muchos dejaron de hablarle, otros los desheredaron, otros los golpearon. Hay tantos conflictos que uno ha vivido. Otros los acusaron de muchas cosas. Mire, la duda no es de Dios. Y la Biblia está diciendo que cuando uno duda, no recibirá cosa alguna. Por eso, sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario que aquellos que le buscan crean que le hay y que Él es galardonador para aquellos que le buscan. Sí. Entonces, Dios me prometió una eternidad. Cuando aceptamos a Cristo, cuando el Espíritu Santo dijo que iba a estar siempre con nosotros, ¿sí? Cosechamos nosotros lo que sembramos. Definitivamente que hay consecuencias, pero Dios nos perdona. Dios está dispuesto y seguirá dispuesto a perdonarnos, sí, pero con una condición: si estamos nosotros dispuestos a oírlo y dispuestos también a obedecerlo. Por último, una de las cosas más importantes para evitar que nuestra fe titubee es pasar tiempos con Dios. Oremos y digámosle: Padre Santo, es verdad que mi fe titubeó en una lucha de mis sentimientos, mis tentaciones, que muchas veces como que me doblegaban, o muchas veces vinieron las circunstancias terribles, como las enfermedades, los accidentes, las pérdidas, y hicieron titubear mi fe. Pero Dios, sé que tú estás tratando conmigo, podando en áreas que yo necesito. A veces me he sentido, Señor, como que tú no me escuchas, como que pierdes el control. Y perdóname aún de los señalamientos y acusaciones. Señor, yo te digo que mi vida es tuya. Entrego mi vida. Recíbela, Señor. Acéptame como tu hijo. En el nombre